Bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es José Luis San Román, soy catedrático de Ingeniería Mecánica en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid y subdirector del Instituto de Seguridad de Vehículos Automóviles de la misma universidad. De las dos ponencias que voy a compartir esta mañana con vosotros, la primera, para enlazar con la de mi compañero, la anterior de mi compañero, voy a hablar de la inspección técnica de vehículos y su relación con la seguridad vial. Y en la segunda hablaré de la reconstrucción, la investigación y la reconstrucción de accidentes de tráfico, ejemplificándola sobre un caso concreto, que es la investigación de accidentes de peatones y los desarrollos de seguridad vial asociados a esa temática. En esta primera ponencia, lo que pretendo, siguiendo el índice que se está proyectando en la pantalla, es, después de pintar un marco general a nivel reglamentario, a nivel legislativo, de la industria del automóvil, justificar dónde se encuadra dentro de ese marco legislativo la inspección técnica de vehículos, justificar a qué se debe o qué objetivo persigue la inspección técnica de vehículos y ver la contribución de manera objetiva y a través de un estudio que hicimos en el instituto hace ya 3 o 4 años, intentar justificar de manera objetiva con datos la contribución que tiene la inspección técnica de vehículos a la seguridad vial. El índice es un poquito más extenso de lo que vamos a tratar y en cualquier caso la presentación supongo que quedará a vuestra disposición para que podáis analizarla completa, porque en la hora que tenemos disponible o que tengo disponible no será posible analizarla completamente. Bueno, no quiero insistir en temas que ya se han tratado en este curso y que el anterior ponente ya ha justificado, porque lo que es evidente es que durante el siglo XX y en lo que llamamos del siglo XXI, el automóvil como máquina se ha convertido en un soporte económico y social de primera magnitud, en una máquina imprescindible. Tiene cuotas de mercado de transporte en nuestro país de casi el 90%, como veremos a continuación con algunas cifras. Es el medio casi único e imprescindible para el transporte de personas y de mercancías. Se está intentando volver a recuperar otros medios de transporte, por ejemplo, para el transporte de mercancías en nuestro país, como es el medio ferroviario, que está desde luego hoy por hoy infrautilizado. Y de lo que tenemos que ser conscientes todos es que el vehículo es una máquina compleja, como habéis podido analizar o habéis podido ver a lo largo de este curso, que como resultado de la complejidad, no solo de la máquina, sino del sistema en el que se desarrolla el trabajo para el que está concebido esa máquina, que es el sistema hombre-vehículo-medio, la infraestructura, la persona, que es el sistema de control, y la máquina, que es el vehículo, y las interacciones no deseables en ese sistema, da lugar no solo a los efectos deseables, que es el transporte de personas y de mercancías, sino a efectos negativos, que ya se han comentado, que son básicamente los accidentes de tráfico por un lado y los riesgos que suponen para las personas, y por otro lado el impacto que tiene sobre el medio ambiente, la utilización de esta máquina. Esos dos efectos negativos hay que intentar minimizarlos, y la forma de minimizarlos es garantizar, como pone en la última línea, unas condiciones mínimas de seguridad para los vehículos en servicio durante toda su vida útil y durante todo el desarrollo del vehículo, desde que el vehículo nace en un papel en blanco, como diseño, hasta que el vehículo muere y se convierte en un residuo y lo tenemos que reciclar y lo tenemos que eliminar de la forma más segura posible. Para que os hagáis una idea con cifras de lo que supone el sector del transporte y el sector de la automoción en nuestra sociedad, ahí tenéis algunas cifras del consumo de energía final por modos de transporte. Y como podéis comprobar, el sector de carretera, en el que se desarrolla el trabajo que desarrollan estas máquinas, bien para transporte de personas o bien para transporte de mercancías, consume más del 80% de la energía total que estamos consumiendo en modos de transporte. Si analizamos el reporte de consumo de derivados del petróleo por tipo de vehículos, pues casi un 50% entre turismos y motocicletas lo estamos consumiendo para el transporte íntegramente de personas, y el otro 50% con diferentes tipos de vehículos comerciales para el transporte de mercancías. Por tanto, es evidente que tenemos un sector que tiene un peso socioeconómico relevante
Y como os digo, desgraciadamente tiene dos efectos negativos, fundamentalmente dos efectos negativos, que son, por un lado, lo que yo denomino las páginas negras de la circulación o del uso del vehículo, que son los accidentes de tráfico, y por otro lado, la contaminación. Bueno, no solo lo denomino yo, hay muchos autores que se refieren a estos efectos negativos de esta manera. No quiero insistir tampoco en cifras de siniestralidad vial. Luego, en la segunda presentación, analizando un tipo concreto de accidente y las técnicas de investigación de este tipo de accidente, profundizaremos o daré algunos detalles más sobre cifras de siniestralidad. Es algo a lo que estamos ya acostumbrados porque al menos semanalmente, todos los lunes, nos informan de víctimas en carretera, con lo cual es algo que a nivel social está asumido, desgraciadamente está asumido, pero estamos hablando de un número de víctimas. Aquí tenéis datos del año 2009, los del 2010 ya están publicados también, incluso los del 2011. Estamos hablando de un número de cifras que no es asumible. Estamos hablando de cifras de más de 2.000 personas que fallecen en nuestro país como consecuencia de los accidentes de tráfico anualmente. Si esto lo queréis poner en dimensión, solo tenéis que comparar esta cifra a la que estamos acostumbrados y que ya no causa un impacto social. Cuando nos hablan todos los lunes por la mañana de las personas que han fallecido en carretera y nos dan cifras de decenas de personas, salvo que haya habido un accidente con un medio de transporte colectivo tipo autobús, con un número de víctimas muy grande, eso ya no cala en las personas, no nos cala. Estamos tan acostumbrados a oír las cifras que no nos llaman la atención. Pero si las ponéis en su justa medida, hablar de 2.000 personas en este entorno todos los años, estamos hablando de que el hecho quizá más relevante de la historia cercana de nuestra sociedad, que fue el atentado de las Torres Gemelas, pues provocó un número de víctimas, es cierto que de manera concentrada en el tiempo, similar a este. Estamos hablando de 2.000, 3.000 víctimas reconocidas. Si evaluamos la historia del automóvil, y no os quiero aburrir con cifras, estaríamos hablando que durante toda la historia del automóvil, desde que nació a finales del siglo XIX hasta la actualidad, han muerto en las carreteras más personas que las que han muerto en todas las guerras que han ocurrido durante el siglo XX, incluyendo las dos guerras mundiales y otras grandes guerras. Estamos hablando de más de 40 millones de personas muertas en carretera, con lo cual estamos hablando de un problema socioeconómico muy grave que hay que intentar, en la medida de lo posible, minimizar. Es cierto, y todos lo conocéis, que estas cifras de la siniestralidad, afortunadamente, con las medidas que se van incorporando, tanto desde el punto de vista legislativo, de la normativa, de la utilización de los vehículos, como desde el punto de vista de la mejora de las infraestructuras y de la mejora de los vehículos, se van reduciendo. Pero yo soy de los que opino que mientras siga habiendo un muerto en carretera, las cifras serán inasumibles, y todavía nos queda mucho para que eso se erradique, desgraciadamente. Para que os hagáis una idea también de los costes que esto supone para una sociedad avanzada como la nuestra, ahí tenéis la distribución de los costes económicos de los accidentes de circulación. Esto, ahí tenéis la fuente citada, es el informe BASMA realizado por la Fundación Instituto Tecnológico de la Sociedad de la Seguridad del Automóvil, y ahí tenéis una distribución de cómo se distribuirían los costes, desde costes médicos, apenas un 2, entre un 2 y un 5%, según diferentes estudios, los costes humanos evaluados en pérdida de productividad, en personas que están dentro de su edad activa y que por tanto forman parte de la capacidad productiva de un país, y que como consecuencia de su fallecimiento o de su invalidez después de un accidente de tráfico dejan de formar parte de ese tejido productivo de un país, evaluado también económicamente, costes humanos y pérdidas de producción, daños materiales un 44% y costes administrativos de toda la gestión asociada a los accidentes de tráfico, a nivel de juicios, a nivel de compañías de seguros, etcétera, etcétera. Que si damos alguna cifra, pues para que os hagáis una idea, estamos hablando que el coste total de los accidentes sucedidos en el año 2004, estas son cifras del año 2004, supuso para nuestro país un coste, con bastante holgura a la horquilla, de entre 13.000 y 18.000 millones de euros. Es muy difícil
hacerse una idea de cuánto dinero estamos hablando cuando hablamos de miles de millones de euros. Yo por lo menos soy incapaz de retener una imagen mental de lo que esas cantidades suponen, pero desgraciadamente últimamente nos están dando cifras de este entorno continuamente, de lo que la Administración tiene que reducir en diferentes ámbitos, en sanidad, en consumo, en educación, etcétera, para conseguir que no sea, que no tener un Estado deficitario. Nos están hablando de cifras pues del entorno de 27.000 millones de reducción de costes en el Estado este año, y fijaros que pues buena parte de esos costes los podríamos ahorrar si fuéramos capaces de evitar los accidentes de tráfico. Por tanto, yo creo que no hace falta convencer a nadie de que es un problema tanto a nivel social como a nivel económico muy grave para la sociedad y que hay que intentar erradicar. Hablaré luego en la siguiente ponencia, en la siguiente presentación, hablaré de estos costes que aparecen por aquí, costes humanos unitarios. Ahí tenéis estimaciones que dependen del país en el que nos movamos y que se utilizan para hacer estudios de coste-beneficio a la hora de implantar nuevas medidas de seguridad. Y para que tengáis algunas cifras en la cabeza, el coste de una víctima mortal en España en un accidente de tráfico está en el entorno de 1 millón de euros actualmente, y el coste de un herido como promedio está en el entorno de los 11.000 euros. Bueno, además de estas cifras, también nos acaban de hablar, y yo no quiero insistir mucho, de la otra página negra del sector de automoción o del transporte, que son el impacto sobre el medio ambiente. El impacto sobre el medio ambiente que, bueno, podríamos hablar mucho, igual que Vicente acaba de introducir su opinión sobre si las emisiones de CO2 realmente están provocando un cambio climático o no lo están provocando, o es del cambio climático es debido a otros factores. ¿De acuerdo? Sobre eso habría mucho que opinar. Yo tengo la mía propia y no la voy a expresar en este momento, no creo que sea el momento. Pero de lo que no cabe duda, con las cifras en la mano, y ahí tenéis cifras del Plan Azul de la Comunidad de Madrid, es que el sector del transporte, ya hemos visto que es uno de los sectores que mayor consumo energético supone, y teniendo en cuenta que tenemos una dependencia prácticamente absoluta de más del 98% de los derivados del petróleo y por tanto de la obtención de energía a través de la combustión de derivados del petróleo, pues si el que más consume al final es el que más contamina, lógicamente. Eso, las cuentas son directas y son inevitables. Ahí tenéis, por ejemplo, que los gases de efecto invernadero, en la primera columna de la izquierda, pues el máximo responsable de la emisión de gases de efecto invernadero es el sector de transporte, con más de un 45% a nivel global, frente a sectores industriales o al sector residencial, o frente al sector primario de agricultura y el medio natural, que en este caso sería un sumidero de CO2. Y los contaminantes locales, que realmente se les está dando menos importancia, al menos a nivel de publicidad de cara a la sociedad, pero que son mucho más importantes desde el punto de vista del impacto que tienen sobre nuestra salud, pues también prácticamente en el caso del monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y las partículas, pues tenemos que los máximos contaminantes también son los vehículos en el sector de transporte. En el caso de los compuestos orgánicos volátiles no metálicos o los óxidos de azufre, hay otros sectores de mayor relevancia o de mayor importancia, pero en el caso del monóxido de carbono, que como ha dicho Vicente es un gas venenoso, o en el caso de los óxidos de nitrógeno, las partículas que provienen fundamentalmente de los vehículos diésel, a los que veréis que en un futuro inmediato se empezará a demonizar, ¿de acuerdo?, después de que se ha hecho una apuesta por ellos en los últimos 15 años, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista comercial, pues también son los máximos responsables. Bueno, ante este sector, ¿cómo reacciona la sociedad o cómo se defiende la sociedad? Estamos hablando de un sector, el sector del automóvil, que afortunadamente es un sector que marca las directrices a nivel tecnológico a la sociedad. No es la sociedad la que va por delante del sector industrial, sino que es el sector el que va marcando las pautas tanto a nivel de seguridad como a nivel de eficiencia del sistema. Pero la sociedad, hablando de ese concepto genérico, se tiene que defender de las amenazas que supone el uso del vehículo, y lo hace legislando el mundo en el que se desarrolla el vehículo, como os he dicho, desde su fase de diseño, desde que el vehículo nace en un papel en blanco, hasta el reciclaje, hasta la fase final en la que el vehículo se convierte en un residuo y nos tenemos que
o bien reaprovechar los materiales con los que se construyó ese vehículo, o bien convertirlo en un residuo lo mínimo agresivo para el medio ambiente posible. Se distinguen 4 grandes bloques o 4 grandes fases dentro de esta normativa. Hay una normativa que afecta al diseño del vehículo antes de que el vehículo pueda ser puesto a disposición de los usuarios, las 2 primeras fases, tanto la fase de diseño como la fase de fabricación. Una vez que el vehículo ha obtenido la autorización desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, para poder ser puesto a la venta y poder ser utilizado por cualquier usuario y, por tanto, en su fase de vida útil de servicio, también está controlado, y aquí es donde aparece la inspección técnica de vehículos, que es donde me centraré en esta ponencia. Y una vez que el vehículo deja de ser útil para el fin para el que se concibió y pasa a ser un residuo, también está legislado en qué medida o en qué volumen se tiene que reciclar los materiales con los que está construido ese vehículo, y cómo tenemos que recuperar y en qué porcentaje tenemos que recuperar esos materiales. Bueno, para que os hagáis una idea, todo lo que se ha ido comentando y cosas que no se han comentado durante este curso está legislado. Por tanto, los fabricantes de los vehículos tienen que cumplir con una serie de requisitos o de condiciones técnicas que están recogidas en documentos legislativos que tienen diferentes formatos, o bien formato de directiva o bien formato de reglamento, y que son comunes para, en nuestro caso, el mercado de la Unión Europea. Hay un montón en esta transparencia, podéis ver, sobre la figura de un vehículo, con diferentes cuadros, diferentes referencias, las casi 60, aquí faltarían algunas, conjuntos de reglas técnicas o de normas técnicas que el vehículo tiene que cumplir para poder ser puesto en servicio, ¿de acuerdo? Y que todas ellas, cada una de ellas, lo que reúne son requisitos técnicos que tienen que ver o bien con la seguridad o bien con la protección del medio ambiente, ¿de acuerdo? Todas estas directivas o todos estos reglamentos se acaban convirtiendo en ley en cada uno de los países de la Unión Europea a través de las autoridades de homologación de cada uno de los países, en nuestro caso el Ministerio de Industria, a nivel nacional, que lo que hace es transponer todo este conjunto de normas técnicas a la legislación española, utilizando para ello generalmente el formato de Real Decreto. Hay un Real Decreto marco en nuestro país, que es el 2028 del año 86, en el que se establece en cada uno de sus anexos, de todas las directivas y de todos los reglamentos europeos, cuáles son de obligatorio cumplimiento en nuestro país para que el vehículo pueda ser puesto en circulación en nuestro país, pueda ser matriculado, ¿de acuerdo? Y a partir de qué fecha es obligatorio el cumplimiento de estas normativas. Cuando veamos la segunda ponencia y hablemos de investigación de accidentes de tráfico y de reconstrucción de accidentes de tráfico, os justificaré de dónde salen los requerimientos técnicos que aparecen en estos reglamentos. ¿De acuerdo? Aquí hay una serie de requisitos técnicos que los vehículos tienen que cumplir, que son consecuencia de la investigación y del desarrollo asociado a los problemas que se van detectando como consecuencia del uso del vehículo. ¿De acuerdo? Para intentar paliar esos problemas se legisla, se les obliga a cumplir con una serie de requisitos desde el punto de vista de la seguridad o desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, y esta normativa, toda esta normativa que tenéis aquí desarrollada en esta transparencia, es algo que va evolucionando a medida que evoluciona el estado de la técnica y nuestro conocimiento del impacto negativo que el vehículo va teniendo a medida que se incorporan nuevos sistemas. Bien, en este marco, como os digo, aparece la inspección técnica de vehículos. No voy a hablar de la primera parte en esta ponencia, de toda la reglamentación que tiene que ver con que se aplica durante la fase de diseño o durante la fase de fabricación del vehículo. El vehículo ya ha cumplido con toda esa reglamentación, el vehículo está homologado, está dispuesto para poder ser matriculado y poder ser puesto en circulación, y lo que es evidente, y todos sabéis, es que el vehículo como máquina, una vez que es puesto en circulación y se empieza a utilizar, está sometido a un desgaste y a una degradación que afecta también, entre otras cosas, a los sistemas de seguridad dinámica, de seguridad activa, de seguridad pasiva
etcétera, etcétera, y por tanto el vehículo va perdiendo prestaciones. Las prestaciones con las que inicialmente fue puesto en el mercado, como consecuencia de ese desgaste, que es algo propio de la forma en la que está concebido y en la que está diseñado, de acuerdo, se van perdiendo prestaciones, y la administración, que es responsable de garantizar una seguridad mínima para esos vehículos, no en el momento en el que se pusieron en circulación, sino durante toda su vida útil, establece la inspección técnica de vehículos. La inspección técnica de vehículos, que está aprobada por el Reglamento General de Vehículos en nuestro país en el año 98, pero que proviene de anteriormente, ¿sobre qué versa? Pues lo que intenta es garantizar que los vehículos matriculados o puestos en circulación, después de que hemos garantizado que el vehículo ha cumplido un montón de requisitos desde el punto de vista técnico para poder ser puesto en circulación, durante su vida útil, ¿de acuerdo?, siguen cumpliendo con unos niveles mínimos de seguridad que garantizan la seguridad de todos los usuarios y el impacto sobre el medio ambiente que esos vehículos tienen. Como ya os ha comentado Vicente muy rápidamente en la presentación anterior, la inspección técnica, pues después de identificar el vehículo, versa sobre condiciones relativas a la seguridad vial y a la protección del medio ambiente, además de inscripciones reglamentarias, reformas y vigencia de certificados para el transporte de mercancías peligrosas o el transporte de mercancías perecederas. Bien, la inspección técnica de vehículos no es un invento español. Nos movemos en España nos movemos en un marco reglamentario común, que es el de la Unión Europea. Todas las directivas que hemos visto anteriormente son comunes para todos los países de la Unión. La reglamentación es común para cualquier vehículo que circule por cualquier país de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea. Y en el caso de la inspección técnica de vehículos ocurre lo mismo. Hay una directiva, en este caso a nivel internacional, que la última revisión de esa directiva es la 2010-48, la directiva madre es la 96-96, que define los criterios mínimos que cada Estado miembro de la Unión Europea debe aplicar en cuanto al contenido de la inspección técnica de vehículos y a las frecuencias mínimas de la inspección técnica de vehículos. Luego cada administración nacional desarrolla esos mínimos. Hay países de la Unión Europea que se quedan en los mínimos que establece la directiva. Hay países de la Unión Europea, como es el caso de España, que van bastante más allá de lo que establece la directiva, tanto desde el punto de vista de vehículos que deben estar sometidos a inspección, frecuencias de inspección que deben de tener los vehículos y contenido desde el punto de vista técnico que tiene esa inspección técnica. Ahora en España yo me atrevo a deciros que dentro del marco de la Unión Europea posiblemente no, por toda seguridad somos uno de los países más rigurosos desde el punto de vista de la inspección técnica de vehículos. No me voy a extender sobre esto, sobre la siguiente transparencia, para que tengáis también una idea clara. A nivel mundial existen tres grandes marcos reglamentarios. Hay un marco reglamentario en el mercado europeo, hay otro gran marco reglamentario en el mercado asiático y otro marco reglamentario en el mercado americano. Los tres marcos reglamentarios buscan o tienen la misma filosofía. Lo que intentan es garantizar que los vehículos que se ponen a disposición de los usuarios son lo más seguros posibles, o para las condiciones técnico-económicas del momento en el que se va a poner ese vehículo en circulación, y que el impacto sobre el medio ambiente es el mínimo posible. En esos tres grandes marcos a nivel mundial hay aspectos de la reglamentación que son más exigentes en uno de los marcos o en uno de los mercados o en otro. Por ejemplo, a nivel de impacto sobre el medio ambiente, el marco reglamentario más exigente a nivel mundial es el del marco americano, el del mercado americano, y dentro del mercado americano el del estado de California. Yo creo que es algo completamente sabido por todo el mundo. Allí es donde las medidas son más restrictivas desde el punto de vista de la contaminación para permitir que un vehículo circule por ese estado. A nivel mundial, ¿a qué se tiende? A petición de los fabricantes, se tiende a que esos tres grandes marcos reglamentarios mundiales tiendan a converger, porque estamos en una sociedad cada vez más globalizada, los fabricantes cada vez son más globales, y los fabricantes lo que tienden, por razones de eficiencia, o lo que piden por razones de eficiencia y de eficacia, es que el vehículo que tengan que desarrollar sea un vehículo global para todo el mundo y que no tengan que desarrollar vehículos específicos como están haciendo ahora para diferentes mercados.
Un mismo vehículo desarrollado por Volkswagen, por ejemplo, por deciros una marca europea, no es el mismo vehículo en el mercado americano, aunque le veamos de aspecto igual, que el vehículo que esa misma marca, con esa misma denominación comercial, pone a circular por Europa, porque la legislación que le aplica es completamente diferente. Simplemente por daros una pincelada, ya os he dicho que desde el punto de vista del impacto medioambiental, la normativa americana es bastante más restrictiva que la normativa europea. Por tanto, los mapeados de motor de un vehículo que va a circular por Estados Unidos no pueden ser los mismos que los que un vehículo que va a circular por Europa, porque tienen que cumplir con normas contaminantes completamente diferentes, aunque el motor sea el mismo. La gestión electrónica va a ser diferente. Y desde el punto de vista de la seguridad pasiva, por ejemplo, en el mercado americano no es obligatorio el uso del cinturón de seguridad, aunque los vehículos los incorporan. Y, por tanto, desde el punto de vista de la seguridad pasiva, el desarrollo de la carrocería, el desarrollo de sistemas de retención como los airbags, es mucho más restrictivo para un vehículo que vaya a circular por el mercado americano que para un vehículo que va a circular por el mercado europeo. ¿Vale? En el caso de la inspección técnica de vehículos pasa lo mismo. En el mercado americano o en el mercado asiático también existe la inspección técnica de vehículos. Y aquí tenéis algunas cifras comparativas de, por ejemplo, frecuencias de inspección dentro del mercado europeo o del mercado americano, costes o tarifas medias o servicio prestado y qué es lo que se mira y tasas de rechazo. Luego hablaré de la tasa de rechazo y qué significa esto de la tasa de rechazo. Al final lo que estamos buscando es retirar del mercado, en la medida de lo posible, vehículos que se han deteriorado tanto que están por debajo del nivel mínimo de seguridad o el nivel mínimo de protección al medio ambiente que hemos preestablecido, y esos vehículos tienen que ser reparados o tienen que ser retirados de la circulación. Una cosa importante, de la que luego hablaré también, la inspección técnica de vehículos, aunque por ejemplo en nuestro país es un servicio que presta o que suelen prestar empresas privadas, es un servicio que es responsabilidad de la Administración. ¿De acuerdo? Otra cosa es que ese servicio, que es responsabilidad de la Administración, es la Administración la que nos tiene que garantizar que los vehículos que circulan por nuestras carreteras son seguros y no contaminan. Luego, en régimen de concesión administrativa o en régimen de autorización, ese servicio, en nombre de la Administración, lo presta una empresa privada. ¿De acuerdo? Podríamos hablar de diferentes modelos de gestión a nivel mundial. En el caso del marco europeo hay diferentes modelos de gestión, hay concesiones administrativas, hay autorizaciones, hay países, o por no hablar de otros países dentro de nuestro país, comunidades autónomas, que es quien tiene la competencia, que en este caso actúan directamente como empresa pública para dar el servicio, y nos podemos encontrar diferentes situaciones. Bueno, actualmente en España la inspección técnica de vehículos se implantó en el año 85. Se empezó antes del año 85 con la inspección técnica obligatoria para los vehículos de transporte de mercancías, y a partir del año 85, con ese Real Decreto que tenéis en la pantalla, se hizo obligatoria para los turismos particulares. Estamos hablando de que, bueno, pues ya hace más de prácticamente 30 años de experiencia, lo que tenemos acumulada en inspección técnica de vehículos en nuestro país y prácticamente en el resto de Europa. Como os digo, hay una directiva a nivel europeo que obliga a todos los países de la Unión a que exista una inspección técnica de vehículos. La hemos visto anteriormente, la 96-96, la última modificación, la 2010-48, y España convierte en ley esa directiva o la transpone a la legislación interna española utilizando el formato de Real Decreto. El Real Decreto original es el 1987/85, la última modificación de ese decreto es el 224 del 2008. Bien, en España hay establecida obligatoriedad de pasar inspección técnica de vehículos para diferentes categorías de vehículos, que son las que tenéis recogidas en esta transparencia, con diferentes frecuencias de inspección. Os he dicho que la directiva europea marca unos mínimos y cada uno de los países desarrolla esos mínimos o se queda en los mínimos. Por ejemplo, la directiva no establece obligatoriedad para que los ciclomotores tengan que pasar inspección técnica de vehículos, y en nuestro país, en el año 2008, se decidió que, puesto que este tipo de vehículos tenía un impacto objetivo sobre la seguridad vial y sobre la accidentalidad, se debían incluir en el control técnico, en la inspección técnica, pasando inspecciones bienales cada 2 años a partir del tercer año de matriculación.
Para que tengáis una referencia, quizá los vehículos más utilizados de transporte de personas, la primera inspección hay que pasarla antes del 4.º año y a partir de ahí hasta el 10.º año son bienales y a partir del 10.º año anuales. Y para los transportes de mercancías, las inspecciones son anuales durante sus 10 primeros años de vida y a partir del 10.º año de vida semestrales. Bueno, aquí tenéis, para que tengáis una imagen de la red de estaciones que prestan inspección técnica, que dan servicio de inspección técnica en España, distribuida por comunidades autónomas. Estamos hablando de aproximadamente actualmente unas 330, 340 estaciones de inspección técnica en todo nuestro territorio nacional, con una distribución que no es homogénea, como podéis ver, por comunidades autónomas, sobre todo en la columna de la derecha, viendo el número de líneas por cada 100.000 vehículos. Y bueno, con un modelo cambiante porque, por ejemplo, a nivel de gestión, ya os he dicho que la responsabilidad de este servicio es de la Administración. A nivel español, la responsabilidad está transferida a las comunidades autónomas. Por tanto, cada comunidad autónoma es responsable en su territorio de implantar este servicio, como considere conveniente. El servicio, prácticamente en todas las comunidades autónomas, hasta hace 5 años, estaba implantado por la vía de la concesión administrativa y ese modelo está cambiando hacia la autorización administrativa debido a las tendencias de liberalización de todos los sectores, incluido este, aunque yo creo que en este caso se están equivocando, que están haciendo pues los gobiernos autónomos en todas las comunidades. Por ejemplo, en Madrid, hasta el año pasado, hace 2 años, había un modelo de concesión administrativa, había 17 ITVs en todo Madrid con 66 líneas. Ahora el modelo se ha liberalizado y hay previsiones de que en 2 años estas 17 ITVs se hayan convertido en 60. ¿De acuerdo? ¿Eso va a suponer un mejor servicio para el usuario? Pues posiblemente no. Vamos a tener más oferta, pero no necesariamente mayor calidad en el servicio. Bueno, esto tenéis información distribuido por comunidades autónomas, tarifas, porque dependiendo del tipo de vehículo y del tipo de inspección. Y para que os hagáis una idea, estamos hablando en el año 2010, aunque estos son datos del año 2008, de un parque de vehículos en España del entorno de 30 millones de vehículos, de diferentes tipos de vehículos, categorías de vehículos. Y de esos 30 millones de vehículos tienen que pasar inspección, o de hecho se han pasado inspecciones aproximadamente 13 millones de vehículos. ¿De acuerdo? Estos son resultados de inspecciones. Luego hablaremos de qué se ve en la inspección. Hay capítulos dedicados, como el capítulo 5, a la contaminación o al impacto medioambiental del vehículo. El resto están dedicados a la seguridad del vehículo, con diferentes aspectos. Y al final, pues por diferentes categorías de vehículos se están inspeccionando en nuestro país, pues del orden, pues como veis, de 12 millones de vehículos, aproximadamente 12 millones de vehículos, de los cuales en 2,5 millones de vehículos se están detectando fallos importantes o defectos importantes que ponen en riesgo la seguridad del usuario de ese vehículo y del usuario de los restos de los usuarios de las vías. Bueno, estos son datos del año 2008, aquí tenéis cifras exactas. Según datos de la DGT, de esos 30 millones de vehículos que hay en el parque, 12 millones de vehículos habrían tenido obligatoriedad de pasar inspección técnica de vehículos, teniendo en cuenta las categorías de vehículos, a partir de qué edad tienen obligatoriedad, tienen obligación de pasar la inspección y con qué frecuencia lo tienen que hacer. Recordar que en el caso de los turismos es bienal. El número de inspecciones que realmente se realizaron fueron de 9 millones. AECA es la Asociación Nacional de Empresas Concesionarias de ITVs. La tasa de rechazo fue de aproximadamente el 19%, eso quiere decir, traducido, que durante estas inspecciones se detectaron 1.700.000 vehículos que presentaban defectos graves de seguridad o defectos graves que afectaban al medio ambiente. Y, como podéis ver, de los 12 millones hay un montón de vehículos que no se presentaron a inspección. Nosotros hicimos un estudio con datos de esos 6 años que tenéis en la transparencia, que no se ven muy bien, pero van del 2000 al 2004, y se comprobaban 2 cosas interesantes, descartando los vehículos con más de 22 años de antigüedad, considerando que son vehículos que pueden seguir dados de alta oficialmente porque no se han dado de baja en las bases de datos de tráfico, pero que realmente no circulan, no tienen una circulación
muy poco importante en el tráfico real. Si vemos la frecuencia o los vehículos que realmente están pasando inspección en función de la antigüedad, que es lo que tenemos en el eje de Accisas, lo que se observa es una tendencia, en este caso para los turismos, curiosa. Hemos visto, os he comentado, que legalmente la primera inspección los vehículos la tienen que pasar antes de cumplir su 4º año de vida, desde el momento de la matriculación. Esto es algo que la gente no ha acabado de entender o que la administración no ha sido capaz de transmitir, y al final la gente lo que se observa es que pasa la primera inspección durante el 4º año de vida del vehículo, antes de que cumpla los 5 años. Realmente entre el 4º año de vida y el 5º año, que le tendríamos aquí, pues sí, los vehículos acaban pasando su inspección, pero los vehículos empiezan a demorar o empiezan a decalar un año la obligatoriedad de cumplir con la inspección técnica de vehículos. Si observáis esta especie de diente de sierra que aparece hasta el 10º año, a partir del cual la inspección tiene que ser anual, fijaros que a partir del 10º año el cumplimiento es bastante alto, estamos hablando de promedio de un 90% de cumplimiento, pero lo que se observa es que durante los 5 o los 6 primeros años, pues hay un 42% de vehículos que entre los 4 y los 10 años al menos pierden una inspección. Y a partir de los 10 años, o bien porque el uso del vehículo empieza a decaer, o bien porque se empieza a incumplir con la inspección técnica de vehículos, pues globalmente se puede estimar un absentismo en nuestro país del entorno del 15%. ¿Vale? Hay un 15% de vehículos que están circulando de forma no controlada, desde el punto de vista de su seguridad y desde el punto de vista de su impacto sobre el medio ambiente. Bueno, si analizamos una muestra de lo que está ocurriendo en esas inspecciones técnicas de vehículos, centrándonos en los turismos, que son el 67% de las inspecciones, estamos hablando de turismos de entre 4 y 20 años, de acuerdo, con una edad media de 9,6 años en la muestra que hemos analizado, y una muestra que consideramos representativa porque en el periodo estudiado del año 2000-2006 supone el 7% del total de las inspecciones realizadas en España, por tanto suficientemente representativos los datos que vamos a lo que voy a exponer a continuación. La pregunta a responder, lo que nos planteamos en su momento es cuántas inspecciones presentaban defectos y cuál ha sido la causa, qué defectos se han detectado en los vehículos. Bueno, si vemos esta primera transparencia, perdonadme porque realmente está de una forma poco entendible el eje de Accisas, porque edades crecientes están de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, como debería ser lo normal. Aquí tenemos los vehículos a la derecha, los vehículos más jóvenes, los que empiezan a pasar sus primeras inspecciones. Los vehículos más antiguos, con 20 años, los tenemos a la izquierda. Aquí hay un primer balance que yo creo que todos intuimos, pero que aquí le ponemos cifras. Si observamos la barra acumulativa para cada uno de los años, la barra verde lo que nos representa son las inspecciones favorables, en lo que no se ha detectado ningún defecto en el vehículo inspeccionado. La amarilla son inspecciones que han sido favorables pero que se han detectado defectos leves. Los defectos leves son defectos que la normativa establece que el usuario tiene obligación de corregir, pero no tiene que pasar por la inspección técnica de vehículos de nuevo para demostrar que los defectos han sido corregidos. ¿De acuerdo? Sí que le ocurre que si después de una inspección técnica de vehículos en la que nos han detectado un defecto leve, nos para la policía en carretera, nos pide el informe de inspección, que es algo que tenemos que llevar obligatoriamente entre la documentación del coche, la policía ve que hay un defecto detectado y observa que ese defecto no ha sido corregido, nos pueden multar como consecuencia de ello. ¿Vale? Si no nos paran, pues en principio lo podríamos demorar la reparación de ese defecto hasta que tengamos que volver a pasar la siguiente inspección, pero en principio existe la obligatoriedad de reparar ese defecto. En este trocito de color magenta, de color morado, están los defectos graves, defectos que hay obligación de reparar y hay obligación de volver en el plazo de 15 días a demostrar en la inspección técnica de vehículos que el vehículo ha sido reparado. Y por último, en la cifra, porque a nivel gráfico no es representativo, tenemos los defectos muy graves. Defectos muy graves son los que inhabilitan al vehículo directamente para su circulación. Con un defecto grave el vehículo tiene una autorización administrativa para circular hasta el taller donde el vehículo va a ser reparado, exclusivamente. Con un defecto muy grave el vehículo no puede salir de la estación ITV por sus propios medios, queda inhabilitado completamente para circular. Como hemos visto anteriormente,
Hay 10 grandes capítulos que se analizan desde el punto de vista de la inspección técnica de vehículos. El primero es la identificación, y muchas veces se detectan defectos o se detectan problemas relacionados con la identificación de los vehículos, sobre todo asociado a temas de falsificaciones de números de bastidor, falsificaciones de matrícula, robos de vehículos, o duplicidades o problemas con la documentación del vehículo, con las tarjetas de inspección técnica. Tenemos un capítulo, el dedicado a emisiones contaminantes, y otros capítulos, excepto el capítulo 9, el capítulo 10, perdón, que está dedicado a otros, que es un tema puramente administrativo, que lo que hacen es ver diferentes aspectos del vehículo desde el punto de vista de la seguridad. Si os fijáis, el capítulo fundamental, o los capítulos fundamentales por los cuales se rechazan a los vehículos en ITV son por temas de frenos. Es evidente que los sistemas de frenos están sometidos a desgaste y requieren un mantenimiento para reponer sus condiciones mínimas de seguridad, y el otro gran bloque de defectos que se detecta está relacionado con temas de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión. ¿De acuerdo? Por ponerles cifras, en el caso del freno, en el caso de los frenos, que son los porcentualmente más del 10% de los vehículos presentan defectos graves en frenos. Estamos hablando de defectos que fundamentalmente se centran en temas de desequilibrio de la fuerza de frenado. Desde un punto de vista dinámico, una frenada de emergencia desequilibrada puede provocar un accidente de manera inminente. Desde el punto de vista de los neumáticos, los defectos que aparecen con mayor frecuencia en las ITVs, hay más de un 7% en este caso de vehículos que presentan defectos, son desgastes anormales de la banda de rodadura. En este caso no he traído fotografías, pero tenemos colecciones de fotografías de horrores que se van encontrando en las inspecciones técnicas de vehículos, y acabas viendo neumáticos que no es que se les vea al aire, es que le faltan trozos. Hay otro montón de defectos que tienen que ver con temas de señalización, de temas de iluminación y señalización. Hay más de un 14% de los vehículos que presentan defectos relacionados con temas de luces o con temas de señalización, como veis ahí, que es algo realmente fácil de reparar y que el usuario puede reparar por su cuenta antes de llevar el vehículo a inspección. Y luego hay el siguiente en importancia, o los siguientes en importancia, son los defectos relacionados con las emisiones. Curiosamente, los vehículos de gasolina presentan el doble de defectos graves que los vehículos diésel. Esto, realmente, detrás de esto hay una mentira técnica. La mentira técnica es que, si analizamos técnicamente la inspección que se está haciendo a los vehículos diésel y la inspección que se está haciendo a los vehículos de gasolina, la de los vehículos de gasolina, que presentan más defectos, sí que es representativa del estado real que tiene el sistema de gestión de la combustión, y la de los vehículos diésel es una prueba tan light lo que se está haciendo que es prácticamente imposible detectar defectos reales que pueden estar ocurriendo. De hecho, se está trabajando en la modificación de esa prueba. Bueno, una primera conclusión que podemos sacar de todo esto es que con un adecuado mantenimiento se puede reducir a la mitad el número de inspecciones que presentan defectos durante la inspección periódica, porque solo con comprobar cosas que cualquier usuario puede ver, el estado en el que está, los neumáticos, el funcionamiento del limpia y lavaparabrisa, las luces, etcétera, etcétera, hay un 9% de vehículos que retiraríamos que no tendrían una inspección negativa o una inspección desfavorable. Bueno, dentro de este marco lo que nos planteamos desde el Instituto hace unos cuantos años es indudable, o al menos desde un punto de vista subjetivo, que todo este trabajo que se está haciendo de inspeccionar los vehículos durante su vida útil y de retirar los vehículos que están presentando defectos tienen que tener una contribución sobre la seguridad vial. ¿Vale? Desgraciadamente, hoy por hoy la seguridad vial, como ya habéis visto y como veremos en mi siguiente presentación, la estamos midiendo con un indicador negativo, que son las víctimas en carretera. Yo creo que habría que reinventarlo y buscar indicadores positivos, pero hoy por hoy los indicadores que tenemos son negativos, y lo que nos planteamos es, en su momento, intentar objetivar, ahora veréis cómo, en qué medida la inspección técnica de vehículos está contribuyendo a disminuir el número de accidentes y, por tanto, al disminuir el número de víctimas que aparecen en la carretera. Todos estamos viendo que hay una tendencia a la reducción de las víctimas en carretera. Eso es debido a diferentes factores. Es debido a medidas legislativas que actúan sobre el factor humano, que actúan sobre la legislación o el marco
que regula la circulación y el uso de los vehículos, medidas técnicas que afectan a los vehículos, medidas técnicas que afectan a las infraestructuras, etcétera, etcétera. Y de alguna forma lo que hemos intentado a través de este estudio que tenéis en pantalla, o lo que intentamos a través de este estudio que tenéis en pantalla, es cuantificar en qué medida la inspección técnica de vehículos está contribuyendo a esa reducción. Para eso nos basamos en otros estudios internacionales y en concreto en un estudio que se hizo en CITA. CITA es el Comité Internacional de Inspección Técnica de Vehículos, que presentó hace unos pocos años, creo que en el 2007, este estudio que tenéis en la transparencia sobre el futuro de la seguridad en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y dentro de este marco intentaban evaluar o dar unas primeras pinceladas de cómo contribuye la inspección técnica de vehículos a esta seguridad. Como os acabo de demostrar con datos rápidamente, al final la inspección técnica de vehículos, a través del número de vehículos inspeccionados, lo que detecta son vehículos que presentan fallos que tienen efectos relevantes sobre la seguridad o efectos relevantes sobre el medio ambiente. Si yo consigo que mediante la inspección técnica de vehículos esos vehículos o bien se retiren de la circulación o bien se reparen, lo que estoy contribuyendo es, por la parte de los efectos relevantes sobre la seguridad vial, estoy contribuyendo necesariamente a reducir los accidentes de tráfico, a reducir su gravedad o incluso a reducir las averías y los atascos, que sería otro factor positivo, y desde el punto de vista del medio ambiente estoy contribuyendo a la reducción de emisiones. Esto visto subjetivamente parece que es indiscutible, y lo que intentábamos con este estudio era ponerle cifras desde el punto de vista de la contribución a la seguridad vial. No me voy a detener en el estudio estadístico que se hizo o que hicimos para justificar los datos que os voy a presentar a continuación, porque bueno, es demasiado breve el tiempo de la exposición y me llevaría demasiado tiempo. Si alguien tiene interés, pues podemos poner a través de la UNED el estudio a vuestra disposición completo. Y para que os hagáis una idea, sin entrar en profundidades de la justificación del estudio o de la metodología que se siguió para el estudio, la idea es la siguiente, y la idea es relativamente sencilla. Tenemos un número de accidentes que ocurren al año, estamos centrándonos en principio en todos los accidentes, estamos hablando con datos en este caso del año 2005 en nuestro país, del orden de 91.000 accidentes. De esos 91.000 accidentes, el 73% o en el 73% de los accidentes están involucrados los turismos, que es el tipo de vehículo en el que nos centramos para este estudio, y por tanto tenemos 66.000 accidentes en los que de alguna manera el vehículo ha sido responsable en cierta medida o en cierto porcentaje de esos 66.000 accidentes, porque también es responsable el factor humano, también es responsable la infraestructura, también es responsable el marco legislativo en el que se desarrolla la circulación, etcétera, etcétera. Y, por tanto, si técnicamente el vehículo es responsable y yo, mediante la inspección técnica de vehículos, estoy retirando un porcentaje de vehículos que son inseguros de la circulación, de alguna manera estoy contribuyendo a reducir los accidentes. Lo que se hicieron fueron estimaciones basadas en estudios macroscópicos que correlacionan, por un lado, el estado del vehículo con el estado del vehículo que interviene en accidentes reales, y lo que conseguimos estimar es que del 19% o del 18% de vehículos que estamos retirando de circulación mediante la inspección técnica de vehículos, este 19% es la tasa de rechazo que tenemos en la inspección, pues aproximadamente un 1% de esos vehículos podrían haber contribuido a generar un accidente si hubieran seguido circulando, y de esos accidentes aproximadamente un 60%, hay estudios internacionales que apoyan que un 60% de los accidentes causados por defectos en los vehículos podrían ser evitados. Bueno, esto nos lleva a cifras, bueno, esto digamos que apoya lo que acabamos de ver anteriormente. Hemos visto anteriormente que los vehículos, en inspección técnica de vehículos, se demuestra que los vehículos presentan fundamentalmente defectos en frenos y defectos en neumáticos. Desgraciadamente, estos son defectos que presentan vehículos que han sufrido accidentes, y los defectos que presentan los vehículos que han tenido accidentes son fundamentalmente en neumáticos y fundamentalmente en frenos. En todos los estudios, tanto macro como micro, que se han realizado de ver el estado de los vehículos después de un accidente de tráfico.
Esto nos lleva, no sé si estoy yendo para adelante o estoy yendo para atrás, perdonad. A partir de datos de estadísticas de accidentes de la DGT, evaluando muertes por accidente, muertos por accidente o heridos por accidente, y conocido el número de accidentes que podemos evitar, nos llevó a un modelo de ratios con accidentes que podemos evitar en función del número de vehículos inspeccionados, víctimas mortales que se pueden evitar en función del número de vehículos inspeccionados y heridos que se pueden evitar en función del número de vehículos inspeccionados. ¿Vale? Poniéndolo como ejemplo, cifras del año 2006. En el año 2006 hubo casi 65.000 accidentes en los que se vieron involucrados turismos, según fuente de la Dirección General de Tráfico. Se inspeccionaron casi 8,5 millones de turismos, de los cuales se rechazaron el 19%. Conseguimos sacar de circulación casi 2 millones, casi 1,5 millones, un poquito más de 1,5 millones de vehículos inseguros. Y la pregunta es, ¿cuántas víctimas, cuántos accidentes y cuántas víctimas hemos evitado? Pues utilizando el modelo que desarrollamos, llegamos a la conclusión de que, gracias a la Inspección Técnica de Vehículos, estábamos evitando en este año más de 8.000 accidentes, más de 11.000 heridos y más de 400 muertos. Incluso se podrían llegar a evitar otros 1.500 accidentes, otros 2.000 heridos y otros 76 o 78 muertos si los vehículos que veíamos antes que están incumpliendo con su obligación de pasar inspección técnica de vehículos lo hicieran, porque hubiese un control mucho más directo de la administración de esos incumplidores. En ese sentido os digo que se va a implantar, se está implantando ya durante este año, un proyecto que se denomina ITICI a nivel nacional. El proyecto ITICI lo que busca es un control automatizado del cumplimiento de la inspección técnica de vehículos en carretera. ¿En qué consiste? Sabéis que ya hay radares en carretera que nos identifican a través de nuestra matrícula. A través de nuestra matrícula y en base de datos de la Dirección General de Tráfico está identificado el propietario del vehículo, y no solo se va a identificar hasta ahora el propietario del vehículo para que nos puedan multar como consecuencia de un exceso de velocidad, sino que se va a identificar el propietario del vehículo y la situación del vehículo a nivel legislativo, a nivel administrativo. Ya se sabe, y eso ya se comprueba cuando vamos a inspección técnica de vehículos, si el vehículo dispone o no dispone de un seguro obligatorio para poder circular. Y a través de las cámaras que se están utilizando para multarnos actualmente por exceso de velocidad, nos podrán multar en breve por no disponer del seguro. De hecho, ya nos pueden parar y a través de una conexión vía radio de la policía que nos está parando con la base de datos de la Dirección General de Tráfico, pueden saber en el instante que nos están parando si disponemos o no disponemos de seguro en vigor, y si no disponemos de seguro en vigor, proceder a expedir la consiguiente multa. En breve, ya hay una experiencia piloto en la Comunidad Autónoma de Valencia y en breve será extensivo a toda España. Podrán saber a través de la matrícula del vehículo si el vehículo ha pasado la inspección técnica de vehículos y en qué situación está, si ha sido favorable o ha sido desfavorable, y a través de las cámaras que se utilizan para multarnos por exceso de velocidad, o las cámaras de control de tráfico, o a través de la propia parada de la policía, nos podrán saber si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con nuestra obligación, y si no estamos cumpliendo con nuestra obligación, denunciar a los usuarios precisamente para perseguir a ese al menos 15% de incumplidores que existen en nuestro país. Bueno, para terminar con este tema, deciros que a nivel nacional toda la inspección técnica de vehículos está reglamentada en un Real Decreto, como habéis visto, y todos los aspectos técnicos están recogidos y regulados en ese documento, el Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV, que está publicado por el Ministerio de Industria. Bueno, ahí tenéis el enlace de donde podéis encontrar el documento, que es un documento público, y aquí se establecen criterios de inspección unificados para todas las comunidades autónomas de obligado cumplimiento. Se identifica la normativa que aplica en cada caso, los métodos de inspección, el inventario de incumplimientos, la valoración de la trascendencia, clasificación si esos defectos se consideran leves, graves o muy graves, y contraste con cita. Aquí a lo que me refiero es a que una contrastación de lo que se está haciendo a nivel internacional en los diferentes países de la Unión Europea. Bueno, no me voy a detener en temas reglamentarios porque estamos ya prácticamente al límite de la hora. Simplemente recordar lo que os había comentado anteriormente. Para que un vehículo circule, tener siempre en cuenta que requiere una autorización administrativa.
La autorización administrativa, la evidencia de que el vehículo tiene autorización administrativa para circular es que el vehículo tiene una placa de matrícula. La placa de matrícula solo se concede si el vehículo demuestra que cumple con toda la reglamentación que le es de aplicación en el momento de ser matriculado, toda esa reglamentación que veíamos que es común en el marco de la Unión Europea y que queda transpuesta al marco legislativo español a través de diferentes reales decretos. En el caso de España hay dos, ya os lo comenté anteriormente, el 2028 y el 750, y todo esto es responsabilidad de la autoridad de homologación, que es el Ministerio de Industria en nuestro país. Es el Ministerio de Industria el que, a través de diferentes infraestructuras, tiene que comprobar que el fabricante del vehículo, desde el punto de vista del diseño y desde el punto de vista de su fabricación, garantiza el cumplimiento de toda la normativa que le es de aplicación para darle la documentación que le permite conseguir una placa de matrícula. Todo este proceso se conoce como homologación. Por eso hablamos de que en ocasiones determinados vehículos especiales que no se van a producir en grandes series pueden disfrutar, entre comillas, de una exención de homologación, ¿vale? Se les puede eximir del cumplimiento de todos o de algunos de estos actos reglamentarios, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando el Ministerio decide que tiene o que cumple con todo lo que les de aplicación, ese cumplimiento se certifica a través de un documento que es el documento fundamental de identificación del vehículo, que es su tarjeta ITV. Este es el formato clásico de tarjeta ITV de papel, que ya tiende a desaparecer y tiende a aparecer el formato electrónico, ¿de acuerdo? Y con esa tarjeta ITV, diferentes formatos de tarjeta ITV emitidas por el fabricante, por la administración, para vehículos completos o incompletos, en esto no me voy a detener ahora, pues al final el vehículo queda matriculado, y a partir del momento que queda matriculado, en ese momento la administración nos demostró a todos los usuarios que podemos comprar ese vehículo que cumplía con un montón de legislación que garantizaba su seguridad y su protección hacia el medio ambiente, y a partir de ese momento la administración competente no queda exenta de responsabilidad, y a través de la Inspección Técnica de Vehículos tiene que garantizarnos a todos los ciudadanos que los vehículos que están circulando y que están sometidos a un deterioro por su propio diseño y por sus propias las tecnologías que estamos utilizando para su diseño y su fabricación, ¿de acuerdo?, siguen siendo seguros y siguen siendo respetuosos con el medio ambiente hasta un cierto nivel de mínimos que queda recogido en todas estas pruebas que se hacen en las inspecciones técnicas de vehículos. ¿Vale? Espero que con esto por lo menos os haya cambiado, que sea ligeramente la inspección, la visión que como ciudadanos podíais tener hasta ahora de la Inspección Técnica de Vehículos, o de la importancia que la Inspección Técnica de Vehículos tiene para garantizar o para contribuir a la seguridad vial en nuestras carreteras, ¿de acuerdo? Y que esto sirva para explicar pues el control que se tiene, por ejemplo, de vehículos que provienen de otros mercados, de vehículos ya matriculados que provienen de mercados como el mercado americano o del mercado asiático, y que intentamos por diferentes motivos hacer circular por nuestro país. Hay gente que se los compra en Estados Unidos porque son más baratos y los quiere traer a España, y hay que ponerlos a circular, y esos vehículos pues hay que demostrar que no que cumplían con una legislación que no es la nuestra, sino que en el momento que van a ser autorizados a circular por nuestras carreteras cumplen con la legislación que es de obligado cumplimiento en nuestro marco reglamentario, que es el marco de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Podríamos hablar de la última fase del vehículo, cuando el vehículo deja de ser útil, se convierte en un residuo. Eso también está legislado. Desde que compramos el vehículo, desde el mismo momento que compramos el vehículo, estamos pagando una tasa para que ese vehículo sea reciclable y se recoja ese residuo, y ese residuo no se convierta en un residuo contaminante y que tenga un impacto sobre el medio ambiente. Para que os hagáis una idea, ahora mismo por normativa es obligatorio que el 95% del peso del vehículo, de todos los materiales, sea reciclable, sea recuperable, y el otro 5% que no es recuperable tiene que gestionarse como un residuo. ¿De acuerdo? Y desde el momento inicial en el que compramos el vehículo estamos pagando tasas para que posteriormente ese residuo se recoja y ese residuo se trate adecuadamente para que no contamine el medio ambiente. Bueno, he pasado un par de minutillos, pero aquí dejamos un descanso. No sé si tenéis alguna pregunta.